Bueno, hemos estado viendo ya funciones para manejar cadenas de caracteres o string en Oracle, funciones matemáticas, vimos la documentación, ¿cierto?, de las funciones numéricas o matemáticas para manejar cadenas de caracteres, vimos varias de estas. Vamos a ver ahora cómo manejar funciones para fechas y horas. Acá tenemos una lista, pero no vamos a ver todas, vamos a ver las principales y su funcionamiento. Las funciones para administrar fechas y horas, vamos a ver que Oracle dispone una llamada, por ejemplo, addMonth, que agrega a una fecha un número de meses. Si el segundo argumento es positivo, se le suma a la fecha enviada en el primer argumento. Si es negativa, se le resta la fecha enviada a la cantidad de meses. Veamos algunos ejemplos. Select addMonth y esta fecha le va a sumar 5 meses. Ejecutemos este. Tenemos el 10 del 11. Estamos al 10 del 5, 10 del 6 más 5 llegaría al mes 11. Por ejemplo, acá le restamos a la fecha 10 del 6 5 meses y tenemos el 10 del 1 de enero. Y acá le sumamos 1. Como vemos, la fecha que nos devuelve es el 29 del 2, ya que el mes de febrero, el último día, es el 29. El 2020 es un año bisiesto. La siguiente función, last day, retorna el último día de mes de la fecha enviada como argumento. El último mes del mes. Si pasamos 10 del 2 del 2020, es el 29, como decimos, el último día de febrero del año 2020, siendo año bisiesto. El 10 del 8 de 2020, que es el 31 de agosto. Month between, retorna el número de meses entre las fechas enviadas como argumentos. Va a devolver un tipo de datos float si no es exacta 1, fíjense, es menos 1 y pico. Si acá hubiésemos puesto el 21 de mayo al 21 de junio, tenemos exactamente, bueno, valor negativo, ya que este es un mes más pequeño, esta es una fecha menor a esta. Si esta hubiese sido el mes 7, daría el 1,1 positivo. Ahí tenemos 1,1. Y cuando la diferencia no es exactamente un mes, sino, por ejemplo, el día 22 con respecto al 21 del mes anterior, tenemos 1 punto y es un valor real. Next day, fecha día, retorna una fecha correspondiente al primer día especificado en día luego de la fecha especificada. En el siguiente ejemplo se busca el lunes siguiente a la fecha especificada. Por ejemplo, si indicamos el próximo lunes para la fecha 10 del 8 de 2020, justamente el 10 del 8 es un lunes, el siguiente lunes va a ser el 17. Current day retorna la fecha actual. Necesitamos la fecha actual. Llamamos a la función current day, 22 del 7 del 2020. Current time stamp, fecha y hora actual, fecha y hora actual. Sysday retorna la fecha y hora actual del servidor. Lo mismo, today convierte una cadena de tipo date, por ejemplo esta cadena a tipo de datos fecha, una cadena fecha, y la inversa toChar convierte una fecha a cadena de caracteres. Esta fecha a cadena. Extract, otra función, retorna parte especificando por el primer argumento de una fecha. El primer parámetro es una fecha. Puedes traer el año, el mes, el día, las horas, los minutos, segundos de esta
fecha. En Oracle vamos a ver que los operadores matemáticos más y menos pueden emplearse en fechas. Podemos restar y sumar fechas. Por ejemplo, al 15 del 12 de 2020 le restamos 5 días y la fecha es el 10 del 12 del 2020. Veamos, la idea es que se pueden emplear estas funciones enviando como argumento, como parámetro de dichas funciones, campos de tipo dates. Veamos el tipo de datos dates en una tabla. Vamos a trabajar con la tabla libros. Borremos lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a borrar la tabla libros, la vamos a crear con la siguiente estructura. Título, autor, editorial, edición, la fecha de edición vamos a guardar. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Podemos observar bueno, creamos la tabla libros y vemos su contenido. Acá tenemos la fecha de edición, 10 del 10 del 1980, del 2000, del 2000 y del 2000, estas otras ediciones. Mostramos el título del libro y el año de edición. Solamente el año de edición, usamos la función extract para extraer solamente el año. Entonces tenemos el año de edición. Hemos utilizado la función extract y le pasamos. Queremos obtener el año del campo edición. Mostramos el título del libro y el mes de edición. Título libro, usamos la misma función extract para extraer el mes de edición. Título y mes de edición. Mes de edición, por ejemplo, este es 10, 5, 10, 5, 9 y 4. Mostramos el título, el libro y los años que tienen de editados. Título del libro y los años de editado. Hacemos la diferencia, hemos dicho que podemos utilizar el operador menos, extraemos el año actual y le restamos el año de edición, 40 años, 20, 20, 20. Mostramos los títulos de los libros que se editan el año 2000. Seleccionamos título y extraemos el año y comparamos con el operador relacional igual, si es igual a 2000. Y hay 3 libros del año 2000. Son estos 3, este es 1980. Y algunos otros ejemplos, nada que ver con la tabla. Por ejemplo, calcular 3 meses luego de la fecha actual empleando addMon. Acá nuevamente hacemos from dual, la tabla de la que no extraemos datos, sino que queremos probar la función addMon. La fecha actual más 3 sería el 22 del 10 de 2020. Con addMon sumamos meses y pasamos positivo hacia adelante, negativo hacia atrás. Bueno, y estas ya las habíamos visto anteriormente. Bueno, con esto queda visto un poco, tener en cuenta que siempre la documentación oficial, donde disponemos todas las funciones, dado una situación que tenemos que manejar fechas u horas, el mejor lugar es venirnos a la documentación oficial, donde se nos va a explicar el funcionamiento de dichas funciones y posiblemente con algún ejemplo. Gracias.